Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la última sesión del curso de Argumentación Constitucional y Adjudicación de Derechos con el tema Argumentación Constitucional en Derechos Sociales Económicos, nuevamente a cargo del doctor Pedro Caballero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor Caballero, el micrófono es de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Esta es nuestra cuarta y última sesión. El día de hoy, ¿podemos volver la diapositiva hacia atrás, por favor? Ahí está. Entonces, el día de hoy haré una breve síntesis de lo que hemos estado viendo en estas tres sesiones anteriores y luego nos queda una clase, la mayor parte de la sesión de hoy será sobre, como puede ver aquí, eh, un libro, básicamente una parte del libro Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy, en donde en uno de sus capítulos nos presenta la primera versión integral, que es, digamos, la original, por decirlo así, porque luego la primera y original exposición, presentación integral de la técnica de argumentación constitucional a través de la ponderación de principios. Entonces, esto ya lo hemos visto en la segunda, lo hemos visto de manera muy rápida, de manera muy demasiado sintética en la segunda clase, en los últimos minutos de la segunda sesión de este curso. O de este módulo. El día de hoy lo veremos con muchísimos, muchísimos detalles y veremos también cómo se integra esa propuesta interpretativa y argumentativa en una teoría acerca de los derechos fundamentales y cómo se inserta eso a su vez, esa teoría de los derechos fundamentales que contiene una teoría sobre la argumentación constitucional y más en particular sobre la ponderación dentro del marco de la teoría general acerca del razonamiento jurídico que hemos estado explorando con ciertos detalles en estas cuatro sesiones. Entonces, esa es la propuesta de hoy. En los próximos minutos, como les digo, retomaremos desde la primera clase hasta la clase de hoy, lo que hemos estado viendo, cuál ha sido la propuesta para este módulo y luego nos detendremos con muchos detalles en la propuesta de Robert Alexis sobre la ponderación. Tengo que advertirles que la clase de hoy tendrá un cierto grado de complejidad, ¿sí? Será probablemente incluso más compleja, la clase más compleja me refiero en términos intentaremos buscar mucho rigor conceptual, mucho rigor teórico, intentaré ser lo más preciso posible y creo que si logro o logramos hacerlo de esa manera, habremos eh, em, satisfecho, por decirlo así, la propuesta de la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy es que la propuesta de la clase de hoy es que ustedes puedan contar ya a partir de hoy con una aplicación muy, muy rigurosa de esta técnica de interpretación y argumentación constitucional, con muchísimo rigor, con el máximo rigor conceptual, teórico y explicativo posible. ¿Sí? Entonces, verán que cuando comience a presentarles esta propuesta, la teoría de Alexi, lo haré con muchísima precisión, intentaré al menos, y por lo tanto requerirá de ustedes para seguir la clase, por decirlo así, para seguir los detalles y los pasos de la argumentación de Alexi, cierta atención en un alto grado, por decirlo así. Creo que podrán sacarle el fruto a esta clase si en esos minutos por lo menos su atención la tengo conmigo, por decirlo así. Entonces, eso es lo que les pido también en estos primeros minutos de la clase, en esta parte introductoria de la clase. Entonces, por decirlo así, vamos entonces a hacer una síntesis de lo que hemos estado viendo en unos 10 minutos o algo por el estilo. Luego pasaré a presentarles la propuesta de Robert Alexis sobre la ponderación. En la primera parte, los primeros 20 minutos solo serán introductorios y luego tendremos como 40, 50 minutos por lo menos de una presentación
precisa de esta propuesta teórica. Antes de iniciar, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden que aquí tengo a mi derecha el chat, que pueden escribir si tienen cualquier pregunta, duda que tengan. Estaré atento, estaré mirando el chat y atento a sus preguntas o comentarios. Em, si ahora mismo no tienen, todo bien, gracias Sara. Em, si ahora mismo no tienen ninguna pregunta, o si las preguntas las van recordando quizás de las clases anteriores, o se las van elaborando a medida que voy hablando, pueden escribirla aquí perfectamente. Si veo que tengo una respuesta directa, sencilla, fácil, puedo hacer un paréntesis, la responderé de manera directa en el momento que la vea. Si no, pueden escribir sus preguntas ahí, sus dudas, comentarios, lo que sea, y al final la clase de hoy la dividiré también en dos partes. En el medio haremos un break. Antes del break o antes de finalizar la clase, también eh, abriré espacios de tiempo para responder sus dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, lo que sea que tengan en mente y quieran compartir conmigo y con sus compañeras y compañeros. Entonces, bien, vamos a iniciar. Bien, entonces la propuesta de este curso era básicamente iniciar con algunas cuestiones centrales, algunas nociones centrales de la interpretación y de la argumentación, sobre todo en el ámbito constitucional y más en particular con respecto a los principios constitucionales y derechos fundamentales. Entonces, cualquier teoría sobre la argumentación jurídica o sobre la argumentación, y en específico en el ámbito jurídico, suele comenzar por las nociones más fundamentales, que es la noción de argumentación, justamente propiamente dicha, o justamente esa noción es nuestro primer target explicativo, la noción de argumento o razonamiento, que en este curso, como saben, han sido usadas y seguirán siendo usadas también en esta clase de manera equivalente o como sinónimos. Y después tenemos otra noción también fundamental, que es la noción de interpretación. ¿Sí? Interpretación. Entonces, argumentación, argumento o razonamiento, interpretación y algunas otras relacionadas con la interpretación, como las nociones de disposición, la noción de norma, y otras más han sido técnicas o modos de interpretar el derecho, también son parte de las nociones nucleares de este módulo, sobre las cuales hemos estado construyendo otras nociones y teorías más complejas y que se basan en estas nociones. Entonces, para iniciar desde ahí muy rápidamente, hemos dicho que entenderemos por argumentación o la noción teorizada de argumentación con la que hemos estado trabajando es la siguiente. Argumentación es o consiste en un conjunto de enunciados. eh, entonces, la argumentación es característicamente presupone una actividad lingüística, ¿sí? Es decir, si la argumentación desde esta perspectiva se desarrolla a través del lenguaje, del uso del lenguaje. Por otro lado, la argumentación es una actividad, además de lingüística, social, ¿sí? No se puede argumentar en un sentido riguroso, en un sentido eh, específico si no se incluye un orador y un auditorio, por decirlo así, o al menos dos participantes. Y también es una noción, la argumentación, que presupone, además del lenguaje y de un aspecto social, presupone el desacuerdo y tiende o busca al acuerdo a través de la argumentación. Entonces la argumentación básicamente se desarrolla, como decimos, en este nivel lingüístico. Y en este nivel lingüístico, cuando hay una argumentación, siempre hay una afirmación principal o una afirmación central. Y hay otras afirmaciones. ¿Sí? La afirmación central es aquella sobre la cual se argumenta, y las distintas afirmaciones que componen esta argumentación, más allá de la afirmación principal, son las razones que se presentan en apoyo
de esta afirmación principal. Entonces, moviéndonos de esta noción general, bastante general, genérica de argumentación, a una noción específica y precisa de argumento o de razonamiento, un argumento o razonamiento es también un conjunto de enunciados, pero dentro de ese conjunto de enunciados hay un enunciado que desempeña el rol lógico de conclusión, que es equivalente a la afirmación principal en términos de argumentación, y hay otros enunciados que desempeñan el rol lógico de premisa o premisas de ese argumento o razonamiento. Y además, en la noción de argumento o razonamiento tenemos algo característico que es la relación inferencial. Entonces existe en la noción de argumento o cuando estudiamos la argumentación desde la perspectiva lógica de un razonamiento o argumento, tenemos además en ese conjunto de enunciados, además de ese conjunto de enunciados en donde uno desempeña el rol lógico de conclusión y otro u otro es el rol lógico de premisa, tenemos una relación inferencial que va desde las premisas a la conclusión. Esta relación inferencial ha dado lugar históricamente, a muchos siglos, a estudiar el razonamiento o los argumentos desde el punto de vista de la lógica en el ámbito jurídico y a discutir eternamente, por decirlo así, o al menos hasta ahora, desde hace muchos siglos, si los razonamientos jurídicos son razonamientos deductivos o en algunos casos deductivos o nunca deductivos, y si no lo son, todos o algunos deductivos, si son inductivos y de qué tipo de inducción estamos hablando. Entonces, moviéndonos de estas dos nociones, argumentación y argumento, razonamiento, podemos incluirnos, podemos ya con estas dos herramientas introducirnos a la literatura de la teoría del razonamiento jurídico. Y la teoría del razonamiento jurídico estándar contemporánea, como hemos visto en la primera clase, está compuesta de tres razonamientos distintos. Entonces, en la teoría del razonamiento jurídico nos dice que las decisiones judiciales y en particular las sentencias judiciales, que son ese tipo de práctica jurídica que hemos estado observando, analizando, descomponiendo y teorizando en este curso, está compuesta esas decisiones judiciales, las sentencias en particular, para centrar el foco más específicamente, están compuestas de tres razonamientos distintos. Hay un razonamiento, es decir, premisas, conclusión y relación inferencial principal, que tiene dos premisas, o hay otras teorías que presentan más premisas, pero siempre hay dos cuestiones distintas que se discuten en las premisas del razonamiento principal. Cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. De estas dos premisas o estas dos cuestiones, dependiendo ahí la teoría estándar contemporánea dice que son solo dos premisas, una normativa y una fáctica. De estas dos premisas se puede inferir con algún grado de probabilidad o se puede inferir con absoluta garantía, es decir, desde un enfoque deductivo, la conclusión. Y después esta teoría del razonamiento jurídico nos dice que las decisiones judiciales habitualmente tienen y deberían tener, además de un razonamiento principal, dos razonamientos externos más que se vinculan estrictamente con cada una de las premisas. Entonces, por un lado tenemos el razonamiento probatorio con respecto a la motivación y la potencial justificación a través de premisas, a través de razones, de la premisa fáctica del razonamiento principal, y tenemos el razonamiento normativo, que son las razones que se ofrecen en apoyo de la premisa normativa. Entonces, este modelo muy simple con el cual hemos trabajado nos ayuda para dar un marco teórico y también para delimitar nuestro objeto de estudio a partir de prácticamente la primera clase. Nuestro objeto de estudio entonces en la práctica es el ámbito jurídico, es la práctica judicial, son las sentencias, las decisiones judiciales y más específicamente las sentencias judiciales. Y lo hemos estado observando, lo hemos estado teorizando, lo hemos estado presentando desde la perspectiva de esta teoría del razonamiento jurídico, en donde hay un razonamiento principal con cuestiones de derecho y cuestiones de hecho,
de las cuales se infiere desde algún tipo de modelo lógico, deductivo, inductivo y de distintas maneras, la conclusión. Y luego tenemos la justificación externa, tanto de la premisa normativa como de la premisa fáctica. Hemos dicho que sobre la justificación externa de la premisa fáctica, es decir, el razonamiento probatorio, no diremos más de lo que ya hemos dicho entre la primera y segunda clase. Se trata de un tipo de modelo de estructura inferencial específica que se suele llamar abducción o em, inferencia la mejor explicación, y está compuesto ese razonamiento básicamente por una serie de premisas, como todo razonamiento, una conclusión y una relación inferencial. Las premisas son hechos secundarios que se prueban a través de los medios de prueba ofrecidos en el proceso judicial. La relación inferencial es inductiva y de este tipo, de esta estructura, es una abducción o inferencia de la mejor explicación, de la cual se infiere, dado que es un razonamiento inductivo, con más o menos probabilidad el hecho principal, ¿sí? Entonces, esto es la justificación interna, y la justificación interna, cuando hablamos de relaciones inferenciales, ya nos estamos moviendo en el nivel justificativo del modelo teórico sobre las decisiones judiciales. Em, en cambio, con respecto a el razonamiento normativo, tenemos en las premisas dos cosas fundamentales: disposiciones normativas, enunciados de las fuentes del derecho y modos de interpretar el derecho. De esas premisas, de disposiciones jurídicas, enunciados de las fuentes válidas, podríamos agregar, del derecho, y distintos modos de interpretar el derecho, fueron los que hemos visto en la segunda sesión. A través de eso se puede inferir, algunos dicen deductivamente, otros inductivamente, como conclusión de ese razonamiento normativo, la norma que el juez eh, usará o ha usado como premisa normativa del razonamiento principal. Y ahí nos hemos movido desde la segunda clase, desde a partir de de la mitad de la segunda clase, cuando hemos presentado los modos de interpretar el derecho: el literal, el teleológico, el psicológico, a contrario, mediante principios asímili o analógico. eh, Hemos visto cómo en la práctica judicial se interpretan las disposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Traducido de otra manera, cómo se atribuye significado a esas disposiciones que no son otra cosa que enunciados, pero que se encuentran en las fuentes del derecho: la Constitución, los precedentes, las demás leyes del Parlamento y otros, cualquiera sea la fuente que se, que se usa, que se identifique y determina en un sistema jurídico en particular. Entonces, hemos visto en la segunda clase también, con cierto detenimiento, esta que acabo de presentar indirectamente, que es la noción fundamental de interpretación. Por interpretación, en este curso y en la teoría del derecho, en la teoría de la argumentación jurídica, se entiende habitualmente atribución de significado a disposiciones, ¿sí? Entonces, hemos visto también dos cosas más en esa clase que son importantes. Hemos visto las teorías de la interpretación y hemos visto tres niveles distintos de argumentos interpretativos. En cuanto a los argumentos interpretativos, hemos dicho que se pueden hablar acerca de ellos de dos maneras distintas. Se pueden hablar como modos de interpretar el derecho, y si hablamos de esta manera estamos presuponiendo una teoría descriptiva acerca de cómo, de hecho, en una comunidad jurídica judicial de referencia se usan estas maneras de atribuir significado a textos, más específicamente a disposiciones jurídicas. Cuando se habla de argumentos interpretativos, se presuponen que estos argumentos no son usados en el entendimiento de la interpretación de una comunidad de referencia, sino más bien se usan como instrumentos justificatorios con respecto a la identificación de la norma que el juez usa para resolver un conflicto judicial. Entonces se usan en otro plano o en otro nivel justificatorio
normativo y no descriptivo. Y cuando se usan en este sentido o en este enfoque, se suele hablar de ellos como argumentos interpretativos y no ya más bien modos de interpretar el derecho. Hemos visto que los argumentos interpretativos que indican al juez cómo puede interpretar el derecho, hemos identificado 7, tienen un segundo nivel o hay un segundo nivel de argumentos interpretativos. Se habla de un segundo nivel o metanivel, a veces también se usa esta terminología, porque estos argumentos de segundo nivel o metanivel con respecto a los argumentos interpretativos ordenan o dicen al juez, a la jueza, cómo debe resolver los conflictos entre prioridad o prevalencia entre los distintos argumentos interpretativos que tenga a disposición por ser usados en la comunidad a la que pertenece. Es decir, los argumentos interpretativos de segundo nivel son directivas dirigidas al juez o a la jueza para preferir un argumento interpretativo con respecto a otro. Por ejemplo, si el argumento literal debe ser preferido con respecto a los otros argumentos interpretativos, si el argumento literal es confuso, vago, genérico, ambiguo, úsese el argumento teleológico. Si el argumento literario y teleológico no son satisfactorios, úsese el argumento sistemático, etc. Esta podría ser una formulación de un argumento interpretativo de segundo nivel. La teoría, esto es todo parte de la teoría estándar del razonamiento jurídico. La teoría estándar contemporánea del razonamiento jurídico también presenta argumentos interpretativos o nos suele ofrecernos una imagen de la interpretación jurídica con argumentos interpretativos de tercer nivel, que a veces son llamados concepciones de la interpretación. Y a veces son llamadas también estas concepciones de interpretación teorías generales normativas del derecho. ¿Qué dicen estas teorías generales normativas del derecho? Dicen lo siguiente: identifican en el derecho una función, una o más funciones. Es decir, atribuyen al derecho, ascriben al derecho como una práctica social ciertas funciones sociales que el derecho cumple o debería tender a cumplir en nuestras sociedades. Por ejemplo, quizás la más utilizada, dice que, entonces, cuando hablo de que atribuyen o ascriben al derecho ciertas funciones, hablo también de valores, ¿sí? Hablo también de valores sociales. Entonces, una de estas concepciones, por ejemplo, dice: al momento de interpretarse las disposiciones enunciadas de la fuente del derecho, el juez o la jueza debe buscar o tender a la satisfacción del valor de la estabilidad, de la previsibilidad y de la claridad del derecho. Otra dice, por ejemplo, al momento de atribuir significado a las disposiciones, el juez o la jueza debe tender o buscar la mayor justicia al caso concreto, independientemente de las decisiones pasadas o de la previsibilidad que se le pueda atribuir a a esa norma, a esa atribución de significado a una disposición. Otra podría decir, al momento de atribuir significado a una disposición, el juez o la jueza debe tender a lograr un equilibrio favorable para el Estado en términos de economía y o finanzas, para de esta manera para el derecho sirva una función de apoyo al diseño institucional, político y económico de un Estado en particular, del Estado del cual el juez o la jueza forma parte. Entonces, lo último que hemos visto en esta segunda clase es las tres grandes familias de interpretación: el formalismo interpretativo. Antes de la interpretación, una disposición tiene uno y solo un significado posible. La clase anterior hemos visto toda la teoría de Dworkin acerca de la interpretación y hemos visto de qué manera la teoría de la interpretación de Dworkin es un ejemplo claro y un ejemplo potente de este tipo de concepción acerca de la interpretación. Es decir, Dworkin sostiene, como hemos visto,
que antes del momento interpretativo, el derecho ofrece siempre una respuesta correcta y solo una. La mejor, como hemos visto en la clase anterior, la mejor en términos de valores políticos y morales, ¿sí? Con la atribución de un valor a la práctica jurídica, la actitud interpretativa, las distintas fases de la interpretación que hemos visto en la clase anterior, sobre todo la fase justificativa. Bien, hemos visto también la teoría de la interpretación escéptica radical. Antes de la interpretación, una disposición no tiene ningún significado. Es conjuntamente con la interpretación, la atribución del significado, que las disposiciones se les puede adscribir un significado. Por lo tanto, son los jueces quienes no solo determinan el contenido del derecho, sino que crean derecho. Los legisladores no crean derecho en sentido estricto, sino solo crean fuentes del derecho. Por el otro lado, hemos visto la teoría ecléctica, intermedia o mixta, que sostiene que a veces una disposición tiene un significado antes de la actividad interpretativa y otras veces una disposición tiene más de un significado posible antes de la actividad interpretativa. Por último, hemos visto la teoría escéptica eh, moderada, que dice que antes del momento interpretativo, una disposición tiene siempre múltiples significados posibles que se pueden ascribir a esa o atribuir a esa disposición. Hemos dicho que esta es la teoría de la interpretación o la familia de teorías de la interpretación hoy mayormente aceptada. Y hemos dicho que en este curso trabajaremos principalmente con esa noción. Es decir, que entenderemos a la interpretación como atribución de significado a una disposición, por lo tanto, y que entenderemos que una disposición tiene siempre más de un significado posible. Entonces, ¿cómo se constituyen estos distintos significados posibles de una disposición? Bien, principalmente hemos visto en este curso a través de los modos de interpretar el derecho o los argumentos interpretativos. Entonces, nos hemos detenido ahí un buen tiempo en precisar cada uno de estos modos de interpretar el derecho. Entonces, en la clase anterior hemos visto la teoría de Ronald Dworkin con ciertos detalles y hoy finalmente veremos cómo se conecta, cómo la teoría de Alexi se conecta y retoma mucho de las tesis fundamentales de la teoría de Ronald Dworkin, desarrolla en un sentido importante la teoría de Ronald Dworkin y nos ofrece, en particular, agrega a esta literatura y a esta propuesta teórica acerca del derecho una técnica de interpretación y de argumentación que se lleva a cabo principalmente en materia constitucional o cada vez que tenemos que resolver un conflicto entre principios. Entonces, a partir de ahora nos detendremos en esta teoría. Bien, entonces, de nuevo, la clase hoy es sobre Robert Alexi. Trabajaremos sobre el libro del 85, que es donde Alexi presentó de manera integral su propuesta sobre la ponderación. Y ahora comenzaremos. ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Bien, entonces, solo a manera de introducción, recuerden que, como hemos visto en la clase anterior, Dworkin y también Alexi son dos representantes de esta nueva familia de teorías del derecho que pretenden reconstruir las características actuales que, según ellos y muchos otros autores, tiene el derecho históricamente con respecto a otros modelos jurídicos que han habido en la historia de la humanidad y en la historia del derecho precedentemente, y ponen en el centro una nueva caracterización del fenómeno jurídico, que esto amerita una nueva teoría del derecho, y esta nueva caracterización del fenómeno jurídico lo que tiene de central, de característico y de distintivo con respecto a los otros modelos jurídicos anteriores en el tiempo es la importancia de la
constitución dentro de la jerarquía normativa de un sistema jurídico determinado, de los sistemas jurídicos contemporáneos. Entonces, como les he dicho, como hemos visto en la clase anterior, a partir desde un punto de vista histórico, donde se marca el inicio de este nuevo modelo, de esta nueva era del derecho o este nuevo modelo jurídico, es después de la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos ordenamientos jurídicos, muchos sistemas jurídicos se dotaron de constituciones rígidas que incluyen principios orientados a proteger o alcanzar valores morales y políticos. Esto ha producido, dicen muchos autores, ha producido un fenómeno que ha sido llamado constitucionalización de los sistemas jurídicos. El contenido de los ordenamientos se ha ido implícitamente reconfigurando con base en los principios constitucionales, volviendo constitucionalmente ilegítimos los contenidos de las fuentes subordinadas que resultan incompatibles con los principios de y los valores que representan la Constitución. Entonces, la Constitución es concebida dentro de este nuevo modelo como un documento que delinea un sistema de valores políticos y morales expresado mediante principios fundamentalmente, los cuales deben ser priorizados a la hora de interpretar el sistema jurídico y tomar decisiones de acuerdo con el derecho. La Constitución adquiere un papel de fundamento del ordenamiento, es la fundamentación, ahí se encuentran los principios que fundamentan la existencia y el diseño institucional de un modelo, además de la normatividad, es decir, las normas o los mandatos que ese sistema establece para ordenar y regular la vida en sociedad de una comunidad, los cuales deben ser priorizados a la hora de interpretar el sistema jurídico. La Constitución adquiere un papel entonces de fundamento del ordenamiento, del cual los intérpretes deben hacerse cargo en el momento en que determinan el significado a atribuir a las disposiciones que componen el sistema. Cuanto más crece la importancia de los principios, más aumenta también la importancia de la interpretación y la argumentación. Siguiente diapositiva, por favor. La ponderación entonces es una de las técnicas más importantes y útiles de la argumentación constitucional. Por ponderación se entiende la comparación entre, respectivamente, la realización o satisfacción de un principio constitucional y la no realización o no satisfacción de un principio constitucional concurrente. En la ponderación, como veremos a partir de ahora, nos encontramos al menos con dos principios constitucionales en conflicto, ¿sí? Al menos dos, generalmente vienen en grupo. Y se habla más que de conflicto, en principio se habla de colisión, como esta metáfora suele expresar mejor la idea de que los principios están siempre en tensión. Los principios constitucionales, cuando esos principios constitucionales representan o contienen derechos fundamentales por cómo suelen ser expresados lingüísticamente y su contenido general, están casi siempre cuando es cuando es una decisión en materia constitucional, que dado este modelo donde la prioridad la tiene la Constitución, suele ser casi siempre, de acuerdo con este modelo, esto hay siempre en cada decisión jurídica que tomar, hay un conflicto o colisión entre principios fundamentales. Por eso es tan importante para estos teóricos dar una respuesta satisfactoria, una respuesta teórica, una respuesta sistemática, una respuesta para Alexis. La Alexis ha buscado siempre una respuesta racional del derecho. Ha sido alguien, yo siempre lo he interpretado como un, un investigador del derecho, un profesor, un teórico obsesionado con encontrar, buscar, presentar, formular eh, de la mejor manera posible el rasgo racional del derecho, la racionalidad en la toma de decisiones con respecto al derecho. Algo que también quizás no obsesionaba de la misma manera a Dworkin, pero que también estaba dentro de las ambiciones de Ronald Dworkin. Ok, entonces en la ponderación nos encontramos siempre en un conflicto o colisión entre dos o más principios, ¿sí? Por ejemplo,
como hemos visto en la clase anterior, creo, el posible conflicto permanente o casi permanente entre el derecho a la intimidad o a la dignidad personal y el derecho a la libertad de prensa. El derecho a la protección de los datos personales, por un lado, esto es muy importante en términos de, por ejemplo, de Internet, de libre acceso a la información, tan importante hoy en día, entre la protección de los datos personales y la protección de la seguridad, entre la protección del trabajo y la tutela de la salud y muchos otros conflictos que suelen estar en muchas ocasiones, en casi cada decisión, por ejemplo, acerca de derechos laborales, tenemos potencialmente de manera directa, de manera indirecta, de manera, digamos, eventual o potencial, un conflicto entre la protección del trabajo del trabajador y la tutela de la salud o en otros casos la protección del trabajo y la protección del derecho a la empresa, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Entonces, se trata de establecer en la ponderación cuál de los principios, cuál de estos dos principios en colisión debe funcionar como criterio de constitucionalidad. Es decir, si el sacrificio de un principio es suficientemente compensado por el beneficio del otro principio. ¿Sí? Esta es la idea, la intuición básica de Alexi. ¿Sí? Alexi piensa, los principios están en conflicto, están en colisión. Esto es una cuestión de hecho, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos resolver estos conflictos entre principios, colisiones entre principios? Y se ha pasado décadas pensando en la mejor solución posible desde un punto de vista racional para resolver estos conflictos o colisiones entre principios de una manera racional que pueda ser aplicada de manera eficiente por los tribunales. La idea intuitiva es que, dado que hay un conflicto, dado que hay tensiones permanentes entre principios, o que para resolver un caso concreto casi siempre hay tensiones, conflictos entre principios, hay que adoptar una solución, una estrategia, una técnica que permita de alguna manera establecer cuándo en esta tensión o conflicto ceder a la satisfacción de un principio puede estar justificado. Es decir, dado que hay de nuevo un conflicto, tensión entre principios, parece ser casi necesario brindar una justificación porque en esta tensión no puede haber un win-win completo, por decirlo así, cuando en esta tensión la no satisfacción completa de un principio o la no satisfacción de un principio pueda estar justificada. Y la intuición es, podrá estar justificada la no satisfacción de un principio o en algún grado de este principio si hay otro principio concurrente que tiene más peso y esa relación de no satisfacción con respecto a la satisfacción del otro principio está racionalmente justificada. Esta es la idea básica. La veremos con muchísimos detalles en esta clase. Veremos con muchísimos detalles y precisión en esta clase, pero esa es la idea básica de Alexi. Esa es la intuición y la idea básica para brindar una respuesta justificativa sobre una decisión que incluye necesariamente tensión entre principios, incluye necesariamente que alguno de estos principios no pueda ser completamente satisfecho. ¿Sí? Es decir, que no se puede adoptar una solución en la cual se satisfagan los dos principios por completo. Esto no puede pasar, lamentablemente, así está compuesto, así está diseñado el derecho y hay que buscar una decisión racional para poder sostener desde un punto de vista racional que una decisión que incluye estas dos cuestiones, conflicto entre principios y la pérdida de la satisfacción de algún principio, pueda estar justificada. Entonces el juez que usa la ponderación tendrá que determinar qué pesa más en esta metáfora de balanza, que es bastante intuitiva y bastante representativa de lo que sucede en esta técnica de argumentación. Una balanza en la cual se pesan los principios y hay un principio que pesa más, entonces, y hay otro principio que pesa menos, y en esta metáfora de la balanza es justamente en donde Alexi encuentra esta posibilidad de justificación racional. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, empecemos
una vez presentada entonces la idea intuitiva, la idea básica de Alexi con respecto a la ponderación y a la toma de decisiones jurídicas constitucional cuando hay conflicto entre principios, Alexi comienza desde una distinción básica después de Ronald Dworkin, una distinción que ha marcado la discusión teórica con respecto al derecho por muchas décadas, que es la distinción entre reglas y principios, ¿sí? El primer ataque, como les decía en la clase anterior, el primer ataque de Ronald Dworkin al positivismo jurídico es el ataque sobre la distinción o sobre la no distinción, de acuerdo con Dworkin, con respecto a las reglas y principios como dos categorías de normas, ¿sí? Dworkin dijo en el modelo de las reglas 1 y en esos años, en los 70, que el positivismo de Kelsen, pero sobre todo el que tenía como target crítico el de Hart, no era capaz, no tenía los instrumentos necesarios para dar cuenta de esta distinción cardinal para el entendimiento del derecho, que es la distinción entre reglas y principios. Dworkin ofrece una posibilidad de distinguir tanto el modelo de las reglas 1 como el modelo de las reglas 2, de distinguir una propuesta teórica, una propuesta explicativa sobre esta distinción entre reglas y principios, y Alexi retoma esta distinción y sobre esta distinción comienza a construir su teoría acerca de la ponderación. Entonces comenzaremos desde este punto. Reglas y principios. Entonces, para la teoría de los derechos fundamentales, dice Alexi, la distinción más importante es aquella más fundamental, más básica, más elemental, es aquella entre reglas y principios. Esta distinción constituye la base de la fundamentación de los derechos fundamentales y es una clave para la solución de los problemas interpretativos centrales de la teoría de los derechos fundamentales. Sin ella, dice Alexi, no puede existir una teoría adecuada de los límites del derecho, ni una teoría satisfactoria de la colisión entre principios o conflictos entre normas, ni tampoco una teoría acerca del papel que juegan los derechos fundamentales en un ordenamiento jurídico en particular, o en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, que pretenden ser capturados por este modelo neoconstitucionalista como teoría general del derecho que pretende justamente dar cuenta de estos rasgos específicos que son adscritos a este nuevo modelo histórico del derecho. La distinción entre reglas y principios constituye además el punto de partida para responder a la pregunta acerca de la posibilidad y límites de la racionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ahora, esta pequeña introducción sobre reglas y principios, veremos los distintos criterios tradicionales, clásicos, para trazar una distinción entre reglas y principios, ¿sí? Recuerden que el primero que puso realmente, o que, que ha tenido éxito en poner en la agenda de la teoría del derecho esta distinción entre reglas y principios, o sea que no ha sido el único en mencionar en esos años la importancia de hacerlo, ha sido Ronald Dworkin en los 70. Entonces, la distinción conceptual entre reglas y principios no es nueva. A pesar de su antigüedad y de su frecuente utilización, impera al respecto confusión y polémica. Recuerden que este libro, en el cual me estoy basando aquí, este PowerPoint ha sido escrito, hay partes literales del libro de Alexio, un 70%, y hay un 30% de que son añadidos míos, ¿sí? Entonces, la mayor parte de lo que presentaré aquí es una selección de los párrafos y las líneas fundamentales de ese capítulo tan importante de este libro de Robert Alexy del 85, más algunas cuestiones o líneas añadidas por mí. Entonces, estamos hablando de un libro del 85 y estamos hablando de una distinción que empezó a hacerse de cardinal importancia en la teoría del derecho al inicio de los años 70. Entonces, dice
En el 85, Alexis, la distinción conceptual entre reglas y principios no es nueva, a pesar de su relativa antigüedad y su frecuente utilización ya en esos años, todavía impera al respecto confusión y polémica, y todavía hay polémicas sobre esa, en el 2025 sobre esta distinción. Reglas y principios son, esto lo asume o lo sostiene la mayoría de los teóricos del derecho y de la interpretación, que entre reglas y principios, que reglas y principios cuando se traza esta distinción, de cualquier manera se trace, se habla, cuando se habla de reglas y de principios, de dos de subconceptos de normas. Entonces tenemos el concepto de norma y luego como subconceptos con respecto al concepto de norma, reglas y principios. Entonces, tanto las reglas como los principios son normas. Reglas y principios son dos tipos diversos de normas. Ambos expresan lo que se debe hacer de acuerdo con el derecho. Entonces, tanto las reglas como los principios expresan normas. Cuando se habla de reglas y principios en el ámbito jurídico, jurídicos expresan normas jurídicas, normas de acuerdo con el derecho. ¿Qué se entiende por normas habitualmente? Una norma es un enunciado del deber ser. Es un enunciado que diremos antes que usa alguna modalidad deóntica, es decir, es un enunciado a través del cual se expresa que una cierta acción debe ser, o es más bien, una cierta acción es obligatoria, prohibida o permitida. ¿Sí? Estas son las tres modalidades deónticas principales. Entonces, las normas son enunciados del deber ser que nos indican cómo debemos comportarnos. Más específicamente, indican que ciertas acciones están prohibidas, o sea, es prohibido realizar ciertas acciones, o cierta acción está prohibida, cierta acción es obligatoria, o cierta acción es permitida. Y después tenemos la permisión en sentido débil y sentido fuerte. La permisión en sentido fuerte, dicho rápidamente, es un derecho, y la permisión en sentido débil es simplemente una permisión, es decir, que no está prohibido realizar una cierta acción. Pero eso, si quieren, podemos hablar más adelante. Son distintas maneras de codificar o configurar las modalidades deónticas. Entonces, tanto las reglas como los principios pueden ser formulados con la ayuda de expresiones deónticas básicas, obligación, permisión y prohibición. Para Alexis, las reglas y los principios son razones para juicios concretos de deber ser. Entonces, esto es importante, eso es un switch que hace Alexis dentro del entendimiento habitual de las normas, es decir, tanto de las reglas como los principios. Para Alexis, las normas, tanto las reglas como los principios, no son mandatos directamente del deber ser, sino que son razones para juicios concretos de deber ser, son razones para normas. Dirá Alexis más adelante que en realidad, aunque él las entiende como razones para normas, en realidad es solo un paso intermedio que podría ser sin ningún riesgo, sin ninguna pérdida, entendido como directamente razones para la acción. De la misma manera que lo ha entendido de manera muy popular, influyente, Joseph Raz en los 80. Bien, entonces recuerden por ahora que tanto las reglas como los principios son dos subconceptos o subcategorías de la gran categoría normas, y las normas son enunciados de deber ser que nos imponen realizar o no realizar ciertas acciones. Ah, entonces, las reglas y los principios son razones para juicios concretos de deber ser, es decir, son razones para normas, pero son dos tipos diferentes de razones, dice, eh, dice Alexis. Se han propuesto diversos criterios para esta distinción entre reglas y principios. Ahora buscaremos la justificación por qué dice que Alexis que son dos tipos de razones distintas para normas, las reglas y los principios. Entonces se han propuesto tres criterios distintos para la distinción entre reglas y principios. Primer criterio, el de generalidad. Es el más frecuentemente utilizado. Los principios son normas de un grado de generalidad relativamente alto, mientras que las reglas tienen un grado de generalidad relativamente bajo. Por generalidad me refiero sobre todo a la generalidad en términos lingüísticos.
a cómo están expresadas las reglas y los principios. Por ejemplo, en cuanto a los principios, una manera de lingüística de presentar un principio podría ser el siguiente. Todos los ciudadanos gozan de libertad religiosa. Todos los ciudadanos gozan de libertad religiosa. Si descomponemos este enunciado, podemos ver que no hay dificultades, pero no muchísimas dificultades en entender la primera parte, todos los ciudadanos. Podría ser entendida como que esta norma está dirigida tiene como destinatarios a los ciudadanos o a los habitantes del territorio de un estado determinado. ¿Sí? Por ejemplo, todos los mexicanos, o más bien todos aquellos que habiten el suelo del estado mexicano. Y luego está la segunda parte, que es la parte más importante, gozan de libertad religiosa. ¿Qué significa gozar de libertad religiosa? ¿Qué significa libertad religiosa en los términos de esta disposición, de este enunciado? No es muy preciso, es bastante general. ¿Sí? En cambio, observemos un ejemplo de regla. Todo preso tiene derecho a asistir a la iglesia de la cárcel. Este enunciado tiene una estructura lógica, una estructura, tiene una presentación lingüística y una estructura lógica mucho más precisa, mucho más específica. Tiene un campo de aplicación mucho más estrecho que el principio todos los ciudadanos gozan de libertad religiosa. Esto es lo que se entiende cuando se sostiene que el criterio de distinción entre las reglas y los principios es de generalidad, que los principios son expresados de manera más general y las reglas son expresadas de manera menos general. Entonces es un principio bastante amplio, no muy riguroso, pero que parece ser bastante intuitivo. El segundo criterio para la distinción entre reglas y principios es el siguiente. Las reglas y los principios son diferenciados según dos cosas. Sean fundamento de reglas o para reglas, los principios, fundamento de reglas o para reglas, o sean reglas en sí mismas. Este es un segundo criterio para la distinción entre reglas y principios. Hay un tercer criterio que dice, los principios son normas de argumentación mientras que las reglas son normas de comportamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre la base de este tipo de criterios son posibles tres tesis totalmente diferentes sobre esta distinción. Primera tesis. Reza que todo intento de dividir las normas en dos clases, reglas y principios, es vano, debido a la pluralidad de normas existentes. Esto se demostraría, por ejemplo, en el hecho que los criterios propuestos son compatibles o combinables entre sí, más bien, por lo que la distinción no neta se desvanece. Entonces, esta primera tesis dice, principalmente se centra en el criterio de generalidad. Miren, hay tantas normas presentadas de tantas maneras distintas que realmente sostener que hay una distinción neta cualitativa entre reglas y principios en términos de generalidad u otra cuestión es completamente inútil y no es riguroso en términos conceptuales. Esta es la tesis de muchos autores y el fundamento es este que les acabo de presentar. Por esto, estos autores que sostienen esta tesis sobre la distinción entre reglas y principios, que en realidad no es necesaria ni útil porque no ayuda, sino que confunde, estos autores recomiendan dirigir la atención a las numerosas similitudes y sobre todo diferencias que se encuentran dentro de la clase general y única de normas, más que en una división entre reglas y principios. Una segunda tesis es sostenida por quienes consideran que las normas pueden dividirse en reglas y principios, es decir, que es útil la distinción, pero que esta distinción es solo de grado y por lo tanto hay que tomarla de esta manera no muy seria o no muy neta, no una distinción clara y sharp, como se dice en inglés. La tercera tesis dice que las normas pueden dividirse entre reglas y principios, que es conceptualmente posible de hacerlo, pero que entre ellos, entre reglas y principios, no solo existe una diferencia gradual, sino más bien cualitativa. Esta es la tesis correcta según Alexi.
Siguiente categoría, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Alexis sostiene una tesis radical o una, quizás no radical, pero una tesis fuerte acerca de la distinción entre reglas y principios. No es una distinción gradual, no es una distinción poco útil, sino sumamente útil, y la distinción es cualitativa. Es decir, reglas y principios son esencialmente dos cosas distintas. Son esencialmente dos tipos de norma distintas. Entonces, debemos, al momento de conceptualizar las reglas y principios, dar cuenta de esa esencia distinta que tienen las reglas y los principios. Y aquí comienza propiamente dicha su argumentación. Su argumentación comienza ya con esta toma de posición sobre las reglas y principios, pero a partir de esta toma de posición sobre esta distinción, Alexis realmente comienza su arquitectura teórica. Y dice lo siguiente, es decir, seguidamente a esto, ¿qué debe hacer Alexis? ¿Y qué hace? Decir en qué sentido es una distinción cualitativa. Y aquí va su respuesta que ya presenta la dirección que tomará más adelante sobre la solución de los conflictos entre principios. Dice lo siguiente, en el punto 1.2, los principios como mandatos de optimización. Ya nos va a presentar qué entiende específicamente Alexis sobre los principios, una noción de principios, la alexiana, muy importante, muy discutida en la literatura. El punto decisivo para establecer una distinción entre reglas y principios es que los principios son normas, vean lo siguiente, que ordenan que algo, una acción generalmente, sea realizada en la mayor medida de lo posible. Entonces, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible. Y esto es importante también, dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. Y ahora, en los próximos minutos, me detendré a explicar con muchos detalles, intentaré qué significa de esto, de que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. Entonces, por lo tanto, dice Alexi, los principios son, y esta es una cita muy habitual de su trabajo, los principios son, porque esta es la noción de principios de Alexi, los principios son mandatos de optimización. Mandatos de optimización. Vean que aquí hace un cambio importante en la literatura. Los principios serán habitualmente entendidos como normas, por lo tanto, mandatos que exigen que una acción sea realizada o no sea realizada, dicho de otra manera, que una acción esté prohibida, permitida o obligatoria. Y aquí dice algo distinto, Alexi, muy distinto a lo habitual. Los principios son mandatos de optimización. En el siguiente sentido, que se caracterizan por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferentes grados y que el grado de cumplimiento no solo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las jurídicas. Y ahora veremos qué significa esto de las posibilidades fácticas y jurídicas. Pero recuerden, la caracterización de los principios jurídicos para Alexis es que son mandatos de optimización. Ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible. Entonces, el ámbito de las posibilidades jurídicas está determinado por los principios y las reglas contrapuestas propias de un sistema jurídico determinado. Esto se verá con más claridad un poquito más adelante. Pero de nuevo, el ámbito de las posibilidades jurídicas está determinado por los principios y también por las reglas contrapuestas de un sistema jurídico de referencia. En cambio, las reglas, ya no los principios, sino las reglas son normas también que solo pueden ser o pueden no ser cumplidas. Si una regla es válida, entonces se debe hacer exactamente lo que ésta exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito fácticamente posible. Y esto también será claro en pocos minutos. Esto significa que la diferencia entre las reglas y los principios no es solo de grado, sino más bien cualitativa. Entonces dice, acá Alexi, muy serio, muy riguroso, nos dice, mire, la distinción entre reglas y principios no es gradual, es cualitativa,
esencialmente lo que queremos construir, reconstruir con el término reglas y eh, con el término principios, pretenden reconstruir, pretenden identificar en el mundo jurídico, por decirlo así, dos tipos de normas esencialmente distintas, y la manera de caracterizar las normas y los principios que las hacen esencialmente distintas es que las normas, las reglas, perdón, son normas que pueden ser o no pueden ser cumplidas. Si son válidas, deben ser cumplidas y no hay más. Los principios son mandatos de optimización, en cambio. Los principios ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible. Entonces ya nos da una pista muy clara acerca de cómo distinguir entre reglas y principios. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, un par de cosas antes de 5 minutos de pausa. Eh, esta distinción entre reglas y principios se muestra claramente en la colisión entre principios y en los conflictos entre reglas. ¿Dónde, o sea, básicamente, cuál es la estrategia explicativa de Alexia aquí? Nos va a decir, nos va a dar esta caracterización, esta definición, si quieren, de reglas y principios, y nos va a decir cómo esta manifestación, esta caracterización de las reglas y los principios se manifiesta sobre todo en la práctica jurídica judicial, cómo la solución de los conflictos entre reglas y los conflictos entre principios es completamente distinto y esto es un signo claro, es la prueba directa de que las reglas y los principios son dos entidades normativas, por decirlo de una manera un poco filosófica o abstracta, dos entidades normativas distintas. Entonces, esta distinción entre reglas y principios se muestra claramente en las colisiones entre principios y en los conflictos entre reglas. Común a las colisiones entre principios y a los conflictos entre reglas está el hecho de que son dos tipos de normas aplicadas independientemente, conducen a resultados normativos incompatibles. Esta no es otra cosa que la noción de antinomias que será familiar para ustedes. Las antinomias, es decir, cuando tenemos un conflicto normativo, que puede ser entre reglas o principios, prevé una antinomia que para un caso en particular, un caso concreto, el derecho establece soluciones normativas que son incompatibles entre sí, las soluciones normativas. Entonces, esto es común tanto a la colisión entre principios como a los conflictos entre reglas, que ambos presentan o presuponen una antinomia, un conflicto normativo entre las soluciones normativas que dos normas establecen para el mismo hecho. Entonces, ambos tipos de normas, tanto las reglas como los principios, se diferencian en la forma en cómo se soluciona el conflicto. Por un lado, el conflicto entre reglas, por el otro lado, el conflicto entre principios. Esta es la manifestación, dice Alexi, de que las reglas y los principios son cualitativamente diversos. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Voy a terminar con, con la presentación, voy a seguir aquí con las soluciones que Alexi ve en los conflictos entre reglas. Luego haremos 5 minutos de pausa y eh, retomaremos en la parte más compleja de la teoría de Alexi en la última parte de nuestra clase. Entonces, un conflicto entre reglas solo puede ser solucionado de dos maneras, dice Alexi. O bien introduciendo en una de las reglas. Recuerden que estamos hablando de conflictos normativos, en este caso con respecto a reglas, no con respecto a principios. Cuando el conflicto normativo es con respecto a dos reglas, dice Alexi, hay dos soluciones posibles. O bien se introduce en una de las reglas una cláusula de excepción que elimina el conflicto, ya veremos como un ejemplo, pero pueden imaginarse varios. O segunda, o bien declarando inválida una de las dos reglas. Ejemplo. La prohibición de dejar el aula y la obligación de dejar el aula en caso de incendio. Entonces aquí tenemos una regla general que prohíbe dejar el aula, imagínense un salón de clases, está prohibido dejar o irse, retirarse del salón de clases antes del horario de salida, supongamos a las 11 de la mañana,
pero introducimos en esta regla general una excepción. En caso de incendio, usted tiene la obligación de dejar el salón de clase en cualquier momento. Entonces, tenemos una regla, tenemos otra regla, que están aparentemente en conflicto, pero introduciendo una excepción, una cláusula de excepción, podemos solucionar el conflicto normativo, ¿sí? Entonces, la prohibición de dejar el aula por un lado y la excepción, que es la obligación de dejarla en caso de incendio. Solo en caso de incendio no solamente está permitido dejar el aula, sino que es obligatorio dejar el aula. Este conflicto se soluciona introduciendo entonces en la primera regla una cláusula de excepción para el caso de la alarma de incendio. Ahora, Sara, ahora te respondo la pregunta. Déjame terminar esta diapositiva. Entonces, si una solución de este tipo no es posible, si una solución de este tipo, que sería eh, la menos costosa, introducir una excepción, que es de hecho lo que sucede, piensa en el derecho penal, por ejemplo, o en cualquier otra área del derecho, se introducen distintas excepciones a reglas generales de acuerdo con lo que el propósito o la finalidad de la norma o la intención del legislador que tenía en el momento de crear la ley. Piensen, no sé, a las excepciones a distintos delitos, etcétera, que se introducen, por ejemplo, en materia penal o en materia laboral, en civil, en muchas o casi todas las áreas del derecho. Entonces, sin una solución de este tipo, si una solución de este tipo, la introducción de una cláusula de excepción para una regla general no es posible, dice Alexi, una de las reglas tiene que ser declarada inválida. El concepto de validez jurídica, dice Alexi, con respecto a las reglas, no es gradual. La regla o vale o no vale jurídicamente. No hay otra posibilidad. Y esto es también la misma idea que tenía Ronald Dworkin en los 70. Las reglas se aplican a todo o nada, decía Dworkin. Si una regla que establece, por ejemplo, que regula el homicidio, establece que el homicidio está prohibido y establece una pena para el homicidio, si se comete homicidio, la regla se debe aplicar. Es decir, si se cometió el hecho antijurídico que establece la regla debe aplicarse. Si no se cometió el hecho antijurídico que la regla establece, la regla no se aplica. Decía Dworkin, las reglas se aplican a todo o nada. Los principios no. Entonces, el concepto de validez jurídica, cuando se habla de la validez jurídica de reglas, que es de lo que estamos hablando, no es gradual, sino que es total. O se aplica o no se aplica. La regla es válida o no es válida y no hay más vueltas. No se puede dar el caso de que dos juicios concretos de deber ser recíprocamente contradictorios valgan para el mismo caso. Si esto se constata, dice Alexi, en un caso concreto, entonces una de las reglas debe ser declarada inválida. O sea, no puede ser que un sistema jurídico tenga juicios de deber ser contradictorios. No puede ser que para una acción, la que quieran imaginar, el sistema jurídico nos diga que está prohibido y que está permitido a la vez. Son dos juicios de deber ser contradictorios y si se constata este hecho, esa regla, alguna de las dos, debe ser declarada inválida, ¿sí? Con la búsqueda de crear coherencia o consistencia en el sistema jurídico. Si no, en algunos sistemas jurídicos debe ser declarada inválida por el juez, incluso de primera instancia, que tiene que resolver el caso. Otras veces eso se delega en un tribunal constitucional y es el tribunal constitucional el encargado de eliminar o declarar inválida una de esas dos reglas, ¿sí? Una regla puede ser declarada inválida a través de las máximas para resolver la antinomia. Entonces, como ustedes ya saben, las antinomias, conflictos normativos, hay tres maneras propuestas por la doctrina, aplicadas, usadas por la jurisprudencia, que son ley superior deroga a ley inferior, ley posterior en el tiempo deroga ley anterior en el tiempo y ley especial deroga ley general. Estas son distintas técnicas interpretativas y argumentativas de solución de conflictos normativos. Y esto, dice Alexis, perfectamente es lo que se aplica
cuando hay que declarar una de las dos reglas inválidas a través de estas técnicas. Entonces, cuando tenemos conflictos entre reglas, tenemos dos posibilidades. O introducimos una cláusula de excepción a la regla general, o eliminamos una de estas dos reglas, es decir, declarándola inválida, y las maneras de declararla inválida son las que ya conocemos. Ley superior, ley posterior o ley especial. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, voy a avanzar una diapositiva más. A ver, Sara, ¿en virtud de qué se trata de normas distintas para resolver los conflictos entre los mismos? ¿Se deben de aplicar los principios diferentes? Creo que tu pregunta sí es una muy buena pregunta, pero la dejaré para responderla en unos minutos porque justamente hablaré de eso. Creo que tu pregunta, Sara, tú dime si la entiendo bien o no, es qué pasa cuando tenemos con un aparente conflicto entre dos reglas, pero que en realidad estas reglas representan o se infieren de principios constitucionales. Entonces, ¿qué pasa en esta posibilidad de conflicto entre reglas que luego se replica en cuanto a conflictos entre principios? ¿Te estoy entendiendo bien, Sara? Ok, entonces si es esa, muchas gracias. Si es esa pregunta, la responderé de manera directa en unos minutos, por favor. Entonces voy a avanzar en esta diapositiva para dejarles el contraste bien claro entre cómo Alexi ofrece una propuesta de solución entre conflictos entre reglas, por un lado, y en principios, y luego cuando enfrentemos la parte más dura, en la última media hora de clases, dejaré la parte más difícil de la propuesta de Alexi. Entonces, rápidamente, ahora la colisión entre principios. Las colisiones entre principios deben ser solucionadas de manera totalmente distinta. Cuando dos principios entran en colisión, uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro. Es decir, no hay posibilidades de eliminar uno de los principios ni de crear una cláusula de excepción. Simplemente un principio cede ante el otro, o un poquito, o mucho, o totalmente. Entonces, ejemplo, un principio que prohíbe el discurso del odio y otro principio que otorga la libertad de expresión. ¿Sí? Hay un conflicto entre principios si se prohíbe el discurso del odio. Empecemos al revés, si se otorga libertad de expresión completa, esto prevé que si alguien ejerce el discurso del odio y hay una interpretación completa y una amplitud completa al principio de libertad de expresión, sería el discurso del odio sería parte de las cosas que deberíamos ser tolerantes si damos una amplitud completa al principio de libertad de expresión. Si en cambio en nuestro sistema hay también un principio que prohíbe el discurso del odio, bien, tenemos claramente un conflicto normativo. ¿Sí? Conflicto normativo. En cuanto a principios, una colisión entre principios. Esto significa lo siguiente, que en el principio desplazado, cuando hay conflicto entre principios, no hay estas posibilidades de solución que teníamos con las reglas, por decirlo así, chocan los principios o deben ser pesados, y hay un principio que termina desplazado con respecto al otro, en gran parte, en media parte o totalmente. Entonces, esto significa que en el principio desplazado, esto no significa, perdón, que en el principio desplazado haya que introducir una cláusula de excepción, tampoco que haya que declarar inválido el principio desplazado. Ninguna de estas dos cosas suceden en la colisión entre principios. Más bien, bajo ciertas circunstancias, dice Alexi, uno de los principios y esta noción de preferencia es importantísima de a partir de ahora hasta el final, uno de los principios es preferible con respecto al otro. Esto es lo que se dice cuando se afirma que en los casos concretos los principios tienen diferentes pesos y prima el principio que tiene mayor peso. Es decir, que de acuerdo con esta propuesta, cuando hay un conflicto o una colisión entre principios, uno de los principios debe ceder ante el otro porque no se pueden aplicar los dos de manera integral o completa. Y el principio habrá un principio como solución, como resultado de esta técnica de solución de la colisión de principios, habrá un principio que resultará preferible o preferido con respecto al otro.
Y esto es lo que veremos ahora cómo sucede, cuál es la propuesta concreta, específica de Alexis, cómo realizar esta toma de decisión con respecto a la preferencia de un principio con respecto a otro. Entonces, los conflictos entre reglas se llevan a cabo, esto es otra cita famosa de Alexis, los conflictos entre reglas se llevan a cabo en la dimensión de validez, que también esta idea es la misma de Dworkin, mientras que la colisión entre principios tiene lugar en la dimensión de peso, aunque Alexis la presentó de una manera distinta y esta es la versión más habitualmente citada de esta idea. De nuevo, los conflictos entre reglas se llevan a cabo en la, en la dimensión de validez. Las reglas son válidas, se aplican. Si no son válidas, no se aplican. Los principios, en cambio, en la colisión entre principios, tienen, o esta colisión se da en el nivel, en la dimensión, como quieran pensarlos, de peso. Hay que pesarlos, están en tensión, están en conflicto, en colisión, hay que pesarlos y hay que ver cuál es más pesado o más preferible con respecto al otro. Entonces se trata, y esta es otra noción importante, técnica de Alexis, se trata de ponderar cuál de los intereses o los derechos fundamentales que están en el contenido de estos principios posee mayor peso en un caso concreto. Voy a insistir en esta idea. La teoría de Alexis no nos ofrece herramientas para resolver los conflictos o colisiones entre principios de manera absoluta o para siempre. Nos ofrece solo herramientas teóricas precisas, rigurosas, para resolver colisiones entre principios en casos concretos. Las soluciones racionales o justificables racionalmente con respecto a la colisión entre principios se dan solo con respecto a circunstancias de hecho específicas que son las de un caso concreto y no para siempre o para todos los casos concretos que sean, incluso que sean más o menos similares. Siguiente diapositiva. Entonces aquí se empieza a poner más difícil y aquí haremos 5 minutos de pausa, por favor. Bien, Volvemos doctor. en exactamente en 5 minutos para terminar la clase. Gracias. Perfecto. Gracias. Ok, aquí estoy de nuevo. Gracias por esperar con atención. Ahora retomaremos entonces con bastante agilidad esta última parte, la parte más difícil, diría, más de mayor precisión, que es la que creo que tiene sentido para ustedes en el nivel en el que están. Y de acuerdo con la alta y gran experiencia judicial que tienen. Entonces, me gustaría, digamos, tomar estos próximos minutos con mucha precisión, con lo mayor posible, para que puedan realmente, si es que no lo están haciendo ya o si lo están haciendo ya, si están aplicando esta técnica, poderles brindar algún tipo de, quizás de información o de detalle más bien que pueda ser útil para todas y todos ustedes. Entonces, es por esto que también decidí hacer una pausa antes de estos próximos minutos que serán los más, como les decía, de mayor rigor y precisión, al menos que intentaré así hacerlo. Entonces, hemos llegado al punto, después de toda esta parte introductiva en un sentido, a la propuesta más técnica de Alexis, que es la ley de colisión y la ley de ponderación. Entonces, luego de lo dicho, Alexis nos presenta cómo solucionar de manera específica estos conflictos o colisión de principios. Y nos dice lo siguiente. Entonces, estos próximos minutos les pido la mayor atención posible para que justamente podamos llegar al objetivo de esta clase, que es darles detalles precisos y útiles sobre esta técnica. Entonces, la solución de la colisión entre principios consiste más bien en que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, recuerden que esto se aplica caso por caso, se establece, consiste más bien en que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, se establece entre los principios una relación de preferencia condicionada. Entonces, esto es lo que necesitamos
establecer que hay una relación de preferencia condicionada con respecto a un caso concreto que debemos establecer para aplicar adecuadamente esta técnica y veremos ahora cómo se establece esta relación de preferencia condicionada. Entonces, la determinación de la relación de preferencia condicionada consiste a su vez ¿en qué? Tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones fácticas y jurídicas bajo las cuales se puede sostener racionalmente que un principio es preferible con respecto a otro principio. Entonces, para explicar la noción de preferencia condicionada, siguiendo a Alexi, serán designados los dos principios opuestos en una resolución sobre la incapacidad procesal de una persona. ¿Cuál es el caso? Muy rápidamente. Es el caso de una persona que se ha determinado médicamente que por sus afecciones, por un cierto problema cardíaco, someter a esta persona a un juicio oral y público con respecto a un delito que se le imputa, puede poner o hay un riesgo alto de poner a esta persona en riesgo de vida. Es decir, si se lo somete a una situación de estrés, como es un juicio público, esta persona tiene riesgo su vida. Y por otro lado, entonces hay un principio uno, que es el derecho a la vida y a la integridad de las personas que tenemos todos. Y hay un principio dos, que es la aplicación del derecho penal, la aplicación del derecho. Entonces tenemos dos principios constitucionales, el derecho a la vida y el derecho o el derecho a la aplicación del derecho, por el otro lado. Y en este caso en particular están estos dos principios en conflicto o en colisión, en una colisión entre estos dos principios. Veremos ahora cómo se resuelve este caso. Entonces, tomados en conjunto, perdón, P1 y P2 conducen a juicios jurídicos contradictorios de deber ser, como decía Alexi, que se configura justamente un conflicto entre principios. Indican juicios jurídicos contradictorios de deber ser. Es decir, P1 conduce a el juicio de deber ser, está prohibido realizar la audiencia oral y la justificación es porque se pondría en riesgo la vida y la integridad física de esta persona, y P1 establece el juicio de deber ser, es obligatorio realizar la audiencia oral y la justificación es la aplicación del derecho en general y el derecho penal en particular. La tensión que existe en este caso entre P1 y P2 eh, no puede solucionarse de ninguna de las maneras en que se lo soluciona la tensión o el conflicto entre reglas. Es decir, introduciendo una excepción, una cláusula de excepción a una de las reglas o declarando alguno de estos principios inválidos. Más bien, esta colisión puede y debe solucionarse mediante el establecimiento de una relación de preferencia condicionada. Para establecer esta relación de preferencia condicionada, se utilizará, siguiendo a Alexi, el signo P. Es decir, en la formulita que les presentaré seguidamente, P está por preferencia o relación más bien de preferencia condicionada. Y para las condiciones bajo las cuales un principio puede ser o es preferible con respecto a otros principios, se utilizará el signo C. Entonces, la estructura lógica de un enunciado de relación de preferencia condicionada es la siguiente. P1, P, que está por relación de preferencia condicionada, P2, cerramos paréntesis, es la estructura lógica C. Y ahora explicaré con detenimiento qué significa P1, P2, ya sabemos, pero qué significa P y qué significa C y cómo están relacionados en un enunciado de este tipo, que es el enunciado que el intérprete y el argumentador, el juez, la jueza o el operador jurídico tiene que formular y presentar, establecer como primer paso para la solución de un conflicto entre principios. Entonces, esto se lee de la siguiente manera, la formulita. P1 debe ser preferido a P2 en las circunstancias fácticas y jurídicas C. Esa es la manera de leer esta estructura lógica o esa fórmula que acabo de presentar. La cuestión decisiva para establecer este enunciado de preferencia condicionada está en determinar en qué condiciones un principio es preferible o tiene preferencia con respecto a otro.
Pasemos de diapositiva, por favor. Otra noción importante y relacionada que juega un rol importante en esta explicación y en en el enunciado de relación de preferencia condicionada es la noción de peso. Entonces, la solución de la relación de preferencia condicionada dice que el principio P1, que era la vida y la integridad de la persona, tiene, en un caso concreto, en ese caso, por ejemplo, de esta persona que tiene esa afección cardíaca, un peso mayor al principio contrapuesto P2, que en este caso era la aplicación del derecho penal. Cuando existen razones suficientes para pensar que P1 debe ser preferido con respecto a P2 en las condiciones del caso concreto, en esas circunstancias del caso concreto específico que acabo de relatar. Entonces, por decirlo así, la noción de peso es una noción intuitiva, no técnica, de una noción técnica y específica que es la noción de relación de preferencia condicionada entre un principio y el otro, de un principio, por decirlo de otra manera, con respecto al otro. Entonces, lo que es designado en la formulita con la letra C juega un doble papel en esta explicación y en esta teoría. Por un lado, en el enunciado de preferencia condicionada, P1, P, relación de preferencia condicionada, P2, C, la letra C en esta formulita es la condición de una relación de preferencia condicionada. Son la condición a través de la cual se puede establecer una preferencia, una relación de preferencia condicionada entre un principio y otro. Es la condición, ¿sí? Además, C, en esa misma formulita, desempeña otro papel. C es el supuesto de hecho de la norma, de una norma. ¿Qué norma? Aquella que se inferirá de la determinación de la relación de preferencia condicionada. Básicamente la idea es esta. Dado que los principios no tienen explícitamente condiciones antecedentes fácticas de aplicación, ni tampoco suelen tener soluciones normativas específicas, no dicen obligatorio, prohibido, permitido o algo por el estilo y tampoco establecen penas en la mayoría de los casos, cuando se establece una relación de preferencia condicionada en un caso concreto, de esa relación de preferencia condicionada se puede inferir o derivar una regla. Es decir, una regla en la cual el antecedente fáctico está determinado y el consecuente normativo también está determinado. Entonces, lo que debemos hacer para poder aplicar un principio tiene al menos dos pasos: establecer una relación de preferencia condicionada entre un principio y otro con respecto a un caso concreto y, por lo tanto, como consecuencia, establecer o determinar una regla que se puede inferir de esa relación de preferencia condicionada. Ya les diré cómo se hace más específicamente esto. Entonces, el que C tenga este carácter doble resulta de la estructura del enunciado de preferencia condicionada. Pues que P1 tenga preferencia en la circunstancia C con respecto a P2 significa que la consecuencia jurídica que resulta de P1 vale solo cuando se dan las circunstancias C. De nuevo, no se puede establecer una relación de preferencia condicionada, es decir, de un principio con respecto a otro, sin o por fuera de ciertas condiciones o circunstancias fácticas específicas. Por lo tanto, como dije anteriormente, solo se puede establecer una relación de preferencia condicionada, que es la primera maniobra que nos sirve para solucionar un conflicto entre principios, con respecto solo a un caso concreto, no más allá de un caso concreto. Así pues, de la determinación de una relación de preferencia condicionada, se puede inferir o se sigue una regla que prescribe la consecuencia jurídica, la prohibición, permisión, obligación, etcétera, de un principio
que tiene preferencia sobre otro principio cuando se dan las condiciones establecidas por la relación de preferencia condicionada. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, puede formularse la siguiente ley de colisión entre principios sobre la relación de preferencia condicionada, de la siguiente manera. Si el principio P1 en la circunstancia fáctica C es preferible con respecto al principio P2, y si de P1 en la circunstancia C resulta la consecuencia jurídica R, entonces vale una regla que contiene a C como supuesto de hecho antecedente fáctico de una regla y a R como la consecuencia jurídica. La formulación menos técnica de esto, de la misma ley de colisión, dice lo siguiente. Las condiciones en las cuales un principio es preferible con respecto a otro principio constituye el supuesto de hecho de una regla, ya no de un principio, que expresa la consecuencia jurídica del principio del cual ha sido inferido o preferido. Esta es la ley que Alexis llama ley de colisión y según Alexis es uno de los fundamentos de la teoría de los principios constitucionales. ¿Sí? Básicamente, de nuevo, es lo mismo. Hay que establecer una relación de preferencia condicionada y solo condicionada porque solo se puede presentar con respecto a circunstancias fácticas específicas que constituirán luego el antecedente fáctico de una regla que se deriva de la aplicación de esa relación de preferencia condicionada y de esta manera se determinará también una consecuencia, dado que las reglas tienen antecedentes fácticos y consecuentes normativos, la consecuencia normativa de esa regla. Dirá, por ejemplo, que para el caso en el cual una persona tenga una afección cardíaca en la cual está en riesgo su vida, realizar la audiencia, que es la acción que estaba en juego, si era constitucional o no, con respecto a ese hecho, está prohibida. Por ejemplo, si es que así ha sido determinada la relación de preferencia entre el derecho a la vida y el derecho a la aplicación del derecho. Vale la redundancia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, teniendo esto en mente, la ley de colisión que pone en el centro esta relación de preferencia condicionada y luego la inferencia a partir de esta relación de una regla que pueda aplicarse directamente para solucionar el hecho, se siguen una serie de cuestiones importantes. La primera cuestión sobre la que hay que volver es sobre el diferente carácter prima facie o prima facie de las reglas y de los principios. Alex dice algo como lo siguiente. Dice, la primera propiedad importante que resulta de lo aquí dicho es el diferente carácter prima facie de las reglas y de los principios. Los principios ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible. Esta era la noción de Alexis de principios. Mandatos de optimización ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas. Por lo tanto, no contienen mandatos jurídicos definitivos, sino solo prima facie. Del hecho que un principio valga para un caso, no se infiere o no se sigue que lo que ésta exige para un caso concreto, para ese caso concreto, valga también como resultado definitivo para todos los demás casos, porque la relación de preferencia condicionada está condicionada a en ciertas circunstancias fácticas y también jurídicas con respecto a un caso concreto. Los principios entonces para Alexis representan razones que pueden ser desplazadas por otras razones en la evaluación de una relación de preferencia condicionada con respecto a un caso distinto. Los principios representan razones que pueden ser desplazadas por otras razones, tanto fácticas como jurídicas, en la operación de establecer una relación de preferencia condicionada con respecto a un caso concreto. El principio no determina cómo debe ser resuelta la relación entre una razón y una contrapuesta, y una razón contrapuesta.
Por eso los principios carecen de contenido de determinación con respecto a los principios contrapuestos y a las posibilidades fácticas. Siguiente diapositiva. El caso de las reglas es totalmente distinto. Las reglas exigen que se haga exactamente lo que ellas ordenan. Contienen una determinación en el ámbito de las posibilidades fácticas. ¿Qué significa esto? Las reglas. Si se realiza el antecedente fáctico de las reglas, por ejemplo, matar a otro, si se mata a otro, si se realiza el antecedente fáctico, si se realiza la conducta jurídica, la regla se aplica. Si se mate a otro, debe ser condenada esta persona de 8 a 20 años. Por esto, podría pensarse que todos los principios tienen un carácter prima facie y todas las reglas tienen un carácter definitivo. Y aquí está la respuesta, Sara, a tu pregunta. Esto es lo que sostiene Dworkin cuando dice que las reglas, cuando valen, son aplicadas a la manera de todo o nada, o se aplican o no se aplican. Si se realiza la conducta antijurídica, se aplican. Si no se realiza la conducta antijurídica, no se aplican. Mientras que los principios solo contienen una razón que indica una dirección, pero no determinan la decisión. Sin embargo, este modelo, dice Alexis, es demasiado simple y se requiere uno más preciso, el modelo de Dworkin, pero que mantenga el diferente carácter prima facie de los principios y de las reglas. Entonces, del lado de las reglas, y esta es la propuesta de Alexis, la necesidad de un modelo preciso resulta del hecho de que es posible, en la decisión de un caso concreto, introducir en las reglas una cláusula de excepción. Entonces, las reglas también son prima facie, porque puede suceder que una regla tenga una cláusula de excepción que haga que finalmente esa regla no se aplique. Cuando esto sucede, la regla pierde su carácter prima facie definitivo para la decisión del caso. Para Alexis, la introducción de una cláusula de excepción puede llevarse a cabo, y esta es la respuesta a Sara, sobre la base de un principio. Entonces, la manera en la cual Alexis concibe las reglas es también prima facie, aunque tengan prima facie, es decir, aunque tengan prima facie un carácter definitorio, una regla puede no aplicarse si a partiendo de un principio que la justifica, se puede introducir una cláusula de excepción a la regla, y de esta manera la regla, que tendría un carácter prima facie, provisorio o algo por el estilo, definitorio, no lo termina teniendo en ese caso, porque hay un principio del cual podemos inferir una cláusula de excepción que haga que esa regla no se aplique. Recuerden que las normas para Alexis, tanto reglas como principios, son razones para normas, ¿sí? Entonces, dado que los principios, sobre todo constitucionales, son jerárquicamente superiores, una regla puede perder su carácter prima facie definitivo en función de un principio superior que permite establecer una cláusula de excepción a la regla. Un principio, en cambio, puede no ser aplicado cuando en un caso concreto un principio opuesto tiene un peso mayor. Entonces, en el caso de los principios, habrá que ver siempre cómo se resuelve el conflicto de colisión entre los principios, y la propuesta de Alexis es estableciendo una relación de preferencia condicionada con respecto a un caso concreto. Una regla, en cambio, dice todavía no se deja de aplicar cuando en un caso concreto un principio opuesto tiene un mayor peso que el principio que apoya la regla. Siguiente regla, el siguiente diapositiva. Dice Alexis seguidamente, las reflexiones hasta aquí presentadas muestran que las reglas y los principios son razones, ambos son tipos de normas, por lo tanto son razones de tipo diferente. Los principios son siempre razones prima facie. Las reglas son razones definitivas, a menos que se haya establecido una excepción. Con la caracterización como razones prima facie y definitivas, todavía no se ha dicho nada acerca de para qué son razones tanto las reglas como los principios. Ras, dice Alexis, ha sostenido que las normas son razones para la acción. En cambio, Alexis dice, las reglas y los principios, qua normas, son razones para normas.
Sin embargo, dice Alexis también, el abismo entre ambas concepciones es menos profundo de lo que parece, ya que si las reglas y los principios son razones para las normas, también son a fin de cuentas razones para la acción. Siguiente diapositiva. Y ahora llegamos al último punto de esta presentación y de la teoría de Alexis, que es el concepto de ponderación. Dice lo siguiente, se ha objetado que el concepto de ponderación no constituye un método que permite un control racional de las decisiones judiciales, porque la ponderación quedaría sujeto al arbitrio de los valores y principios de quien la realiza. Es decir, realizar una ponderación, algunos objetan, no es un mecanismo de control racional de las decisiones judiciales, porque a fin de cuentas, el establecimiento de la relación de preferencia condicionada queda al arbitrio del intérprete y por lo tanto de sus propios valores y principios que él considera más importantes. Esto no es lo que Alexis considera sobre la racionalidad de la toma de decisiones basadas en la ponderación. Esta objeción, dice Alexis, vale en la medida en que la ponderación no sea un procedimiento que, en cada caso, conduzca a un resultado preciso y correcto, pero no vale esta objeción en la medida en que la ponderación sea un procedimiento racional. Y aquí viene uno de los grandes puntos en los cuales se afirma Alexis, y que es que este procedimiento de toma de decisiones entre principios es racional. Entonces dice lo siguiente, se ha dicho que las colisiones entre principios pueden ser resueltas mediante la determinación de una relación de preferencia condicionada. P1, relación de preferencia condicionada, P2, C. De acuerdo con la ley de colisión, de aquí se sigue la regla que en ciertas condiciones vale la regla C, es decir, que establece un antecedente fáctico y una solución normativa para ese antecedente fáctico. Es decir, que bajo la condición C, o las circunstancias de hecho C, se ordena la consecuencia jurídica de P1 y no de P2, es decir, R, una regla que se infiere de P1, de esa relación de preferencia condicionada, para un caso concreto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente, Virginia, por favor? Entonces, el modelo de decisión y el modelo de la fundamentación. Aquí Alexis contrapone dos modelos distintos, dos concepciones, dos interpretaciones distintas de este modelo de toma de decisiones jurídicas, judiciales, cuando hay conflictos entre principios. Efectivamente, dice Alexis, si la ponderación consistiera simplemente en la formulación de un enunciado de preferencia de un principio sobre otro, y así en la determinación de la regla aplicable al caso, no sería un procedimiento racional. Quien pondera podría seguir exclusivamente sus concepciones subjetivas y no podría hablarse de ponderaciones correctas e incorrectas de sentido desde una perspectiva objetiva. Sin embargo, a un modelo de decisión como de este tipo, se contrapone un modelo de fundamentación. En ambos modelos, el resultado de la ponderación es un enunciado de preferencia condicionada. En el modelo de decisión, el establecimiento o la determinación de un enunciado de preferencia condicionada es el resultado de un proceso psíquico, por lo tanto subjetivo y racionalmente incontrolable. En cambio, en el modelo de la fundamentación se distingue entre el proceso psíquico y el proceso de fundamentación lingüística y argumentativa. Esta distinción permite referir el postulado de racionalidad, o sea, la determinación de que se trata de un procedimiento racional, de la ponderación a la fundamentación. Entonces, permite referir el postulado de racionalidad de la ponderación a la fundamentación del enunciado de preferencia condicionada. Una ponderación que tiene como pieza esencial el establecimiento de una relación de preferencia condicionada es racional si el enunciado de preferencia
condicionada al que conduce puede ser fundamentado racionalmente. De esta manera, la fundamentación racional se establece en función de enunciados lingüísticos que establecen preferencias condicionadas entre valores y principios contrapuestos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces la fundamentación refería específicamente a la ponderación. La regla constitutiva para la ponderación podría ser formulada de la siguiente manera. Esta es la ley de ponderación. Cuando mayor es el grado de no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro principio. Esta regla expresa una ley que vale para la ponderación de principios. Alexis la llama ley de ponderación. De acuerdo con esta ley, la medida permitida de no satisfacción o de afectación de uno de los principios depende del grado de importancia de la satisfacción del otro principio. En la definición del concepto de principio relativo a las posibilidades jurídicas, el concepto de principio fue puesto en relación de preferencia condicionada, con aquello que es ordenado por principios contrapuestos. La ley de ponderación dice específicamente en qué consiste esa relación. La relación de preferencia condicionada, cómo debe ser establecida y cómo debe ser fundamentada. La ley de ponderación pone claramente de manifiesto que el peso de los principios no es determinable en sí mismo o absolutamente, sino que siempre puede hablarse de pesos relativos en el marco de un caso concreto. Y siguiente diapositiva, que creo que es la última. La ley de ponderación no es inútil, dice Alexis. Dice que es lo más importante en las ponderaciones. El grado o la intensidad de la no satisfacción o o afectación de un principio y el grado o la intensidad de satisfacción del otro principio. Esto es lo importante. Quien sostiene que una afectación muy intensa solo puede ser justificada mediante un grado muy alto de satisfacción del principio opuesto, no dice todavía nada acerca de cuándo se da una afectación muy intensa y cuándo un grado de satisfacción muy alto, pero sí dice qué es lo que hay que fundamentar para justificar el enunciado de preferencia condicionada que representa el resultado de la ponderación. Y se trata de enunciados acerca de grados de afectación y satisfacción. Los argumentos propuestos para dicha fundamentación, la fundamentación de la relación, del enunciado de relación de preferencia condicionada, deben brindar las mejores razones que tengan el objetivo de justificar el enunciado de relación de preferencia condicionada. En materia de toma de decisiones judiciales, cuando dicha decisión se basa en la colisión entre principios, se presenta la necesidad de una argumentación jurídica amplia y rigurosa sobre algo en particular, sobre el enunciado de preferencia condicionada que constituye la ponderación entre principios. Y aquí termina la clase de hoy. Nos hemos pasado unos minutos. Espero que haya sido de utilidad. Eh, Les enviaré en el transcurso del día de hoy, a máximo mañana, todo el material de lectura sobre el cual me he basado en estas sesiones, para que puedan leerlo con calma y analizarlo por su propia cuenta. Espero también que este curso les haya sido de utilidad, de agrado. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Espero también que eh, digamos, esta comunicación virtual haya sido no tan compleja, complicada, o que hayamos podido sortear las dificultades principales. Espero poder, como les decía, principalmente haber sido de ayuda en en este curso en general.
Esto es todo por mi parte. Ya nos hemos pasado casi 10 minutos. Les agradezco mucho por su atención, por estas sesiones, por estar ahí. Siempre es un gusto participar en estos cursos, en estos módulos de la Escuela Federal. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Espero verlos presencialmente en algún momento en Ciudad de México. Que estén muy bien y mucha Gracias, suerte doctor para la Caballero. siguiente. Está con Gracias. nosotros el doctor Agustín Pineda, secretario técnico de cursos para la clausura del curso. Adelante, doctor Agustín Pineda, gracias. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias al doctor Pedro Caballero por esta espléndida culminación de este curso de argumentación constitucional y adjudicación de derechos. Los saludo, buenos días a todas y todos, y en nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial les agradezco que durante estas 10 sesiones hayan estado conectados, y que a lo largo de estos 3 módulos que tuvieron la oportunidad de estar presentes, hablamos desde los fundamentos de la argumentación constitucional hasta esta aplicación práctica y argumentativa de la ponderación, pues la Escuela Federal de Formación Judicial contribuye y quiere seguir contribuyendo en la formación y en la profesionalización de los cuadros que forman parte del Poder Judicial de la Federación. De tal suerte que les agradecemos a todos, que en realidad a veces se convierte en una carrera, ¿no? De aguante, ¿no? Tomando en consideración que en este curso fueron admitidas 150 personas, ¿no? Y de esas 150 personas, quienes actualmente ahorita nos están en este momento siguiendo y estando presentes, pues realmente celebramos su compromiso, el seguimiento, la continuidad y la responsabilidad para poder culminar con este curso, y eso es encomiable, sobre todo pensando pues que estamos en días laborables, en horas laborables para algunos, y eso, insisto, habla muy bien de su responsabilidad frente a este tipo de compromisos académicos. Entonces, solamente les comento que los lineamientos y la forma específica de evaluación la encuentran publicada en el aula virtual, a la cual ustedes tienen acceso. Ahí podrán consultarla, revisen por favor, y cualquier duda o comentario, pues también ahí en el aula virtual está el correo electrónico al cual pueden acudir para preguntas y comentarios. Entonces, sin más, siendo las 10:10 del día 3 de junio del 2025, les agradezco a todas y todos. Concluimos, maestro Caballero, un placer, Muchas y gracias, seguramente nos estaremos Agustín. viendo lo más pronto posible, y esperemos que sea en forma presencial en la Ciudad de México. Gracias a Claro todas, que sí. gracias a todos. Estamos en comunicación. Buen día. Gracias.